Número 2, para el 9 de enero del año 2021. El título de la lección para esta semana es Crisis de liderazgo. Sabes, cuando hay crisis entre los que dirigen, pues ¿qué se puede esperar del pueblo? El pueblo sufre. Vamos a ver cuál era la crisis de liderazgo en los días de Isaías. Para eso, comencemos a leer el primer texto, Isaías capítulo 6, versículo 1. En esta semana el libro de texto será el capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías 6:1 dice así: En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Interesante, en el año que murió el rey Uzías. Si tú lees Segunda de Crónicas, capítulo 26, y el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 7, ahí tú verás el periodo del reinado del rey Uzías, y llamado también, especialmente en el libro de Reyes, como Azarías. Es el mismo, Uzías o Azarías. Tú sabes que el rey Uzías gobernó por más de 4 décadas al pueblo de Israel. Y fue un hombre bueno, un rey bueno. Realizó grandes conquistas, grandes edificaciones. Fue un hombre justo con su pueblo. Un hombre bueno. Erradicó muchos ídolos, a dioses paganos. Se puede decir que fue un hombre bueno toda su vida. Infelizmente, oh querido, por eso tenemos que cuidarnos, porque infelizmente tú puedes haber vivido toda tu vida una linda experiencia con Dios e infelizmente el corazón de Uzías se llenó de orgullo. Tanto orgullo que se creyó Dios, porque se atrevió a desafiar a Dios. Y una cosa tan tonta, tan insignificante, se atrevió a entrar al santuario y ofrecer incienso a Dios. Y podría hasta justificar lo que estaba haciendo, porque estoy yendo a adorar a Dios, estoy yendo a ofrecer incienso a Dios. Pero es que Dios había determinado que los únicos que podían ofrecer incienso eran los sacerdotes, descendientes de Aarón. ¿Por qué él se atribuyó? Y cuando los sacerdotes le llamaron la atención, le dijeron: mi rey, tú no lo puedes hacer, él se puso bravo y ofreció el incienso. Y en el mismo momento en que su mano estaba prendiendo el incienso, la lepra apareció aquí en su frente. Lepra. Y el pobre rey Uzías quedó leproso en una casa en las afueras de la ciudad, hasta que murió. Y murió justamente el año que Dios estaba llamando a Isaías para comenzar su ministerio. Por eso dice el texto: en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un alto y sublime trono, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando el rey Uzías murió, el pueblo quedó triste, avergonzado. Y no solo eso, sino que el paganismo comenzó a aparecer de nuevo, de un lado, de otro lado. Y no solo eso, sino que el enemigo venía del norte, armado hasta los dientes. El pueblo estaba desesperado, el pueblo estaba con miedo. Y lógico, si había crisis de liderazgo, pues había injusticia, había violencia. El más fuerte abusaba del más débil, el más rico abusaba del más pobre. Los jueces se vendían. Una situación calamitosa. Porque cuando hay crisis de liderazgo, pues la crisis se refleja en el pueblo. Quien más sufre es el pueblo. Todo parecía fuera de control. Seguramente que los propios judíos ahí, israelitas, se preguntaban y lloraban: ¿dónde está Dios? Nos abandonó. Está todo un desbarajuste, está todo de cabeza para abajo. Pero mira lo que dice Isaías: en ese año, el año que el rey Uzías murió, el año que el pueblo estaba desesperado, yo, dice Isaías, vi al Señor sentado en su trono. Y no era cualquier trono, era un alto y sublime trono. Y Dios estaba sentado ahí. Quiere decir, querido, primera lección de hoy:
Cuando todo parece perdido en esta tierra, cuando todo parece fuera de control en este mundo, Dios continúa en el control de las naciones, en el control de los pueblos, en el control de la vida. A veces tú, como ser humano, puedes pensar que Dios ha perdido el control. No, querido. El asunto es que Dios gobierna este mundo de dos maneras. O inspirando, cuando los hombres tienen la buena voluntad de obedecer la voluntad de Dios. O permitiendo, cuando los hombres tercos y rebeldes hacen lo que ellos quieren. Y tú puedes decir, bueno, hacen lo que ellos quieren porque Dios no les puede hacer nada. Dios no puede intervenir. ¿Cómo que Dios no les puede hacer nada? ¿Cómo que Dios no puede intervenir? Dios es Dios. Ellos hacen lo que quieren porque Dios les permite, pero quien está en el control de la historia, de la vida, del mundo, es Dios, o inspirando o permitiendo. Y en el año que el rey Usías murió, cuando en la tierra todo pareció oscuro, Isaías vio a Dios. Y ese es un comienzo extraordinario. Porque te digo una cosa, si tú quieres ser un hombre al servicio de Dios, si tú quieres ser una persona que haga feliz a su familia, una persona útil en la sociedad y una persona útil a Dios y a la iglesia, primera cosa, tienes que, como Isaías, que ver a Dios. Tienes que ver a Dios. Tienes que contemplar a Dios. Tienes que saber quién es Dios. Y la única manera de saber es a través del estudio de su palabra. Tienes que buscar a Dios, entender que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es santidad, que Él es todopoderoso. Por eso, Isaías iba a ser llamado por Dios, iba a recibir una misión tremenda, pero ese año él vio a Dios, contempló a Dios y lo vio sentado en su trono. ¿Y qué más? Ahora viene la segunda parte. Mira el texto, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4 dice: En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él, del Señor, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mira, en el año en que el rey Usías murió, Isaías vio a Dios sentado en su trono y escuchó la voz de los serafines o querubines, como quieras llamarles, que decían: Santo, 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 refiriéndose a Dios, se dirigieron a Dios. Santo, santo, santo. Algunos encuentran aquí base para el concepto que nosotros tenemos de Dios. Un solo Dios, 3 personas diferentes. Por eso Isaías dice: Santo, santo, santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Pero otros creen que aquí se está enfatizando la santidad de Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando tú ves a Dios, cuando tú contemplas a Dios, naturalmente tú te contemplas a ti mismo. Entiendes tu indignidad. Delante del espejo que es Dios, tú ves la deformidad de tu carácter, la multitud de tus pecados, y lógicamente te desesperas, porque ¿quién eres tú para estar en presencia del Santo, Santo, Santo? Este cuadro a mí me impresiona. Los serafines o querubines tenían 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 alas cubrían los pies y con 2 alas volaban. Quiere decir, mientras el rey Usías, con el corazón lleno de orgullo, se había atrevido a desafiar a Dios, los serafines, los querubines, no se sentían dignos de mirar a Dios. No se sentían dignos de desafiar a Dios. Se acercaban a Él con humildad para servirle. Volaban al servicio de Dios. Oh querido, si tú quieres ser útil a Dios,
primera cosa, contempla a Dios y aprende que tú no vales nada, que tú eres un pobre ser humano cargado de pecado, de miseria. Sé humilde. Humildad es el reconocimiento de que tú no puedes, mientras que orgullo es la seguridad que tú tienes de que tú puedes. Usías el rey fue orgulloso, los serafines fueron humildes, se acercaron a Dios y reconocieron su santidad. Santo, santo, santo. Ahora, ¿qué pasó con Isaías? Tenemos que leer para esto los versículos 5 y 7. Recuérdate que estamos en el capítulo 6. Entonces dije, está relatando Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se desesperó porque contempló su pecaminosidad. Y no solo su pecaminosidad, sino la pecaminosidad del pueblo. Estoy en medio de un pueblo pecador. ¡Ay de mí! Mis ojos pecadores han visto la santidad de Dios. Merezco morir. El concepto de pecado de Isaías era claro, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Isaías se sentía un ser humano pecaminoso, pues merecía morir. Había estado ahora en la presencia de Dios, vio la gloria de Dios y se sintió morir. La gloria de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter puro, manso, humilde. Y cuando tú ves la gloria de Dios, el carácter de Dios, tú entiendes la pobre miseria de tu carácter. Irritadizo, peleador, orgulloso, codicioso, ambicioso. Todo eso fue Usías y murió leproso. Ahora Isaías ve a Dios y se da cuenta de la miseria y se desespera, lógicamente se desespera. Por eso Juan habla de la venida del Espíritu Santo y dice, cuando Él, el Espíritu Santo, viniera, convencerá al mundo primero de pecado, después de justicia y después de juicio. Primero de pecado. ¿Ah? Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en el corazón de Isaías. Lo convenció de su pecado. ¡Ay de mí que soy un hombre pecador! Mis labios son inmundos. Pero entonces, ¿qué sucede? Mira lo que sucede, el versículo 6, leo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Esto es interesante, querido. En el altar, ¿qué sucedía en el altar? Existía el altar del sacrificio en el santuario de Israel, el altar del sacrificio y el altar del incienso, donde estaba el incensario. Pero el altar en general era símbolo del lugar donde se sacrificaba el cordero. El altar es símbolo de la gracia, es símbolo del sacrificio de Cristo. Por eso yo te digo, no hay salvación sin altar, no hay salvación sin gracia, no hay salvación sin Cristo. El querubín tomó una piedra encendida del altar, donde nosotros deberíamos haber sido quemados por nuestros pecados. Yo diría, tomó la piedra de la cruz, donde el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, y tocó los labios de Isaías, la parte más sensible del ser humano, los labios. Lo tocó con esa piedra encendida. Debe haber sido un momento doloroso, porque, querido, confrontarte con tu pecado es doloroso. Por eso muchos cierran los ojos al pecado, niegan el pecado, no aceptan el pecado. Pero cuando tú aceptas tu pecado, cuando te sientes muerto, desesperado y sientes que no vales nada, el ángel del Señor toma la piedra del altar, la piedra de la gracia,
toca tus labios, te hace llorar, el lloro del arrepentimiento, el crujir de dientes del que se da cuenta que ha herido a Jesús, que ha ofendido a Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí el ángel viene con la palabra de esperanza y le dice, no te desesperes. He aquí esta piedra de gracia, el sacrificio de Cristo, la justicia de Cristo ha tocado tus labios y tu culpa ha sido quitada y tu corazón, tu pecado ha sido limpiado. Por eso te digo, querido, tú no tienes por qué comenzar un nuevo año cargado de culpa, cargado de dolor. No importa la vida que hayas vivido, no importa los errores que hayas cometido. Antes de entrar al nuevo año, contempla a Dios en su gloria. Pide que el querubín tome la piedra encendida del altar y toque tus labios. Y aunque tengas que sufrir, aunque tengas que llorar, escucharás la voz de Jesús diciéndote, hijo, yo morí en la cruz para salvarte. Tus pecados están limpios, has sido purificado. Entonces, solo entonces viene la comisión. El versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora date cuenta, antes de que tú te ofrezcas a Dios diciendo, Señor, yo quiero predicar tu evangelio, yo quiero ser un instrumento en tus manos, hay algunos pasos que tienes que dar. Primero, tienes que contemplar a Dios. Tienes que contemplar a Dios en la plenitud de su santidad, su santidad, su santidad. Segundo, tienes que reconocer tu pecado. No pensar que eres alguien, que puedes algo. Reconocer tu pecado. Tú no eres digno de tomar la misión divina en tus manos inmundas, en tus labios inmundos. Eres pecador. Pero tercero, tienes que recibir el toque de la piedra encendida de la gracia en tus labios, en tus manos, aunque te queme, aunque te haga sufrir, aunque te haga llorar. Tienes que recibir la palabra de Dios que te dice, hijo, estás perdonado. Y ahora sí, escuchas la voz de Dios que te dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? ¿Quién proclamará mi evangelio? Ahora sí. Una vez que has contemplado a Dios, que has contemplado tu pecaminosidad, que te has arrepentido y que has recibido la gracia de Dios, ahora sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y puedes tener la seguridad de que Dios te usará poderosamente para la predicación del evangelio. Llegamos al fin de este estudio hablando de la misión que Dios le da a Isaías es interesante. Está en los versículos 9 al 13, es largo, no voy a leer todo. Pero le dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y si sigues leyendo el texto, te vas a dar cuenta que es como si Dios le dijera a Isaías, ve, pero yo no quiero que se salven. Ve, no van a entender, no van a comprender, no van a aceptar, pero tú ve. Ahora esto no combina con lo que Pedro dice. El Señor no retarda su venida como algunos piensan que está retardando, sino que es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Ahora, si Dios no quiere que nadie se pierda, ¿cómo es que le dice a Isaías, ve, predícales, pero diles, no van a entender, no van a aceptar? Es que Dios no los está condenando. Dios está describiendo la actitud. Lo que Dios le está diciendo a Isaías es, Isaías, y te está diciendo a ti también, ve, habla del evangelio, habla de mi amor, habla de mi gracia que te transformó a ti y que puede transformarles a ellos. Háblales del poder del evangelio, pero no tengas la seguridad de que todos van a aceptar, no. Habrá gente que va a endurecer su corazón. Habrá gente que va a decir no. Habrá gente que te va a maltratar. Habrá gente que te va a contradecir, pero ese no es motivo para que tú no te levantes y vayas y prediques el evangelio. Porque si me has contemplado, has visto mi gloria, has entendido lo pecaminoso que tú eres, has acudido a mí, has recibido mi gracia perdonadora y transformadora
y has respondido al desafío de ir y predicar el Evangelio, hazlo. Pero no pienses que todos te van a aceptar. Pero tú cumple con tu misión.